libro de Génesis entramos en la enseñanza de Éxodo, los sacados fuera, separados. Inmediatamente encontramos a Satanás metiéndose con el programa de Dios. Vimos el ojo maligno del diablo, la serpiente, que siempre ha tratado de interferir con el programa de Dios antes de que llegara a la tierra, y la mayoría de las veces Él siempre sabe cuándo viene. Obsérvenlo, tan pronto llegamos al primer capítulo de Éxodo, el libro de redención, hallamos al diablo interrumpiendo el mismo programa de Dios. Primero fue el decreto de Faraón de echar al río a todos los niños varones de los hebreos que nacieran y ahogarlos. Mediten en eso. Es el mismo diablo con ojos de reptil. Fíjense en Abel allá en el principio. Tan pronto Satanás se dio cuenta que por esa simiente justa, por Abel, vendría el Redentor, inmediatamente se puso a trabajar para destruir la misma herramienta escogida que Dios usaría. Fue inmediatamente a destruirlo. Mírenlo en el tiempo de José, cuando Dios estaba manifestando a Jesucristo, el Hijo de Dios en José. Vean cómo apareció Satanás, como en el capítulo 27 de Génesis, para destruir a José, y lo habría hecho. Fíjense, el mismo instrumento que Dios había de usar. Allá en Crónicas, más o menos en el capítulo 22, trató de destruir a la simiente real, y en Mateo capítulo 2, vean la rapidez con la que Satanás se puso a trabajar cuando supo que ya estaba cerca del tiempo para que naciera el Redentor. Se metió en los líderes políticos y emitió un decreto matando a todos los niños de 2 años para abajo con la finalidad de matar al Señor Jesús. En Mateo 27 lo intentó y tuvo éxito, lo consiguió. Pero, eso es lo que me gusta. Satanás solo puede, su dominio solo llega hasta el río, y río significa muerte o separación. Hasta allí llega el dominio de Satanás y allí se detiene. Pero allí comienza Dios. Qué hermosa esperanza existe esta noche al saber que toda persona, todo creyente, cuando está junto al sepulcro llorando por sus hijos o sus seres queridos, la fe puede elevarse en medio de aquello y mirar más allá de las sombras, hacia un Dios de resurrección de entre los muertos. Oh, qué cuadro nos dibuja en parábola este hermoso libro. Cómo Dios, enseñándonos lo que haría por medio de esas cosas allá, confirma cada palabra en Cristo Jesús nuestro Señor, el Redentor perfecto. Ellos iban hasta el río cargando a sus pequeños y los echaban allí. Y fíjense cómo su dominio solo llega hasta el río y allí se acaba su poder. Satanás tiene el poder de la muerte, pero gracias al Dios viviente que tiene el poder de la resurrección más allá de las sombras de la muerte. ¡Qué cosa tan maravillosa es esa! Y quiero que se fijen en esto y lo estudien por un momento. Cada uno de nosotros aquí bajo el dominio de Satanás está en este mundo que es suyo, porque antes de que existiera una criatura en él, ya Satanás caminaba sobre las piedras ardientes y le pertenece, y esta noche es su gobernador, y él es gobernador de todo gobierno y política. Por eso es que tenemos guerra, rumores de guerras y problemas, pero mediten algún día glorioso cuando Satanás llevó a Jesús a la cima del monte, le mostró todos los reinos del mundo, los que existían y los que vendrían, diciéndole: todos son míos y hago con ellos lo que quiero, y te los daré si te postras y me adoras. Pero Jesús sabía que él sería el heredero de esas cosas en el milenio. Y le dijo: apártate de mí, Satanás. Escrito está: al Señor adorarás y a él solo servirás.
Y cuando vemos a Satanás con toda su corrupción, haciendo que las jóvenes, los hombres, ancianos y demás se emborrachen, maldigan, usen un vocabulario soez y actúen bajo el dominio de Satanás. Pero nosotros podemos mirar más allá de eso con los ojos de la fe y percibir un mundo perfecto, con gente perfecta durante el milenio, donde no habrá maldiciones, mal vocabulario, bebidas, muerte ni dolor. Todo será limpiado por causa del Redentor. Ahora, después del poder de Satanás que termina en el río, la fe suya es el siguiente poder. Gracias a Dios por eso. Dios tiene un poder que ningún error de muerte podría tocar jamás. Dios es la resurrección. Satanás tiene que acabar en el río, y río significa muerte. Aquellos pequeños eran echados al río y eso acababa con todo, morían. Los cocodrilos, caimanes y todo lo demás que vivían allí los devoraba. El fin de ellos era de ser ahogados en el río o devorados por las criaturas del río. Ahora, cuando Moisés nació, Moisés era el instrumento de Dios escogido, provisto, preordenado, elegido y predestinado por Dios para ser su instrumento que obraría en aquella edad, y Satanás estaba haciendo todo lo que podía para atraparlo, pero Dios lo engañó. ¿Por qué? Nos damos cuenta aquí que una hija de Leví, o más bien un hijo de Leví, fue y se casó con una hija de Leví. Nació este niño y al nacer ellos se dieron cuenta que aquel era el niño apropiado. Amén. Espero que capten eso. Ella miró al niño y algo estaba ocurriendo. Supo que se acercaba el momento de ser liberados. En mi opinión, el Espíritu Santo le reveló, este es. Por eso no temió a la orden del rey ni a sus amenazas. Allí lo tienen. Cuando la fe se establece, el temor desaparece. La fe tiene grandes músculos y pelos en el pecho, y cuando habla, todo lo demás enmudece. El cáncer tiene que callarse y despejar el camino, los tumores y la tuberculosis y todo lo demás se va cuando la fe se levanta y dice, siéntense. Eso lo concluye. Oh, hermano, haya sido el rey Faraón o quien haya podido ser, pero cuando aquella ama de casa se levantó y observó al niño, no tuvo temor de lo que había dicho el rey. Ese es el segundo poder del que vamos a hablar. El poder del diablo, cierto, él tiene el poder y el reino de la muerte, pero el segundo poder que fue concedido es la fe, y la fe deja a Satanás avergonzado. Ciertamente así es. Aquella ama de casa sostuvo en sus brazos al niño y no tuvo temor al mandamiento del rey. No le importó lo que el rey había dicho porque sabía que Dios era poderoso y podía cumplir su palabra. Oh, si en esta noche nosotros pudiéramos tan solo juntar esa clase de fe y recibirla para que habite en nuestro medio y que se mueva en nuestros seres y en medio de la iglesia. No fe emocional, sino una verdadera fe sólida, que no acepte un no como respuesta, que sepa que Dios lo dijo y eso lo concluye. Me gusta eso. Fíjense en esto ahora. ¿Qué hizo ella? Ella no intentó hacer que su hijo escapara de la pena de muerte impuesta a todos los niños, sino que por fe construyó una arquilla, la calafateó por dentro y por fuera y le puso brea como expiación para que transportara al niño por las aguas de la muerte. ¡Qué hermosa ilustración de Cristo! No rehusó, no se haga mi voluntad sino la tuya. No rehusó la muerte, sino que estuvo dispuesto a aceptarla para que sirviera como expiación por nosotros y así transportarnos por el río de la muerte y más allá. ¡Qué bella ilustración la que tenemos aquí! Observen a la madre entretejiendo aquellos juncos, buscando asfalto para ponerle por dentro de manera que fuera cómoda y suave. La calafateó por fuera. Ahora, si leen allá en Levítico, se darán cuenta que la palabra calafatear y brea se traduce también como expiación. Léanlo y fíjense si no es verdad. Es una expiación.
En los días de Noé también se le llamó expiación. Allá cuando Noé predicó durante 120 años sin que ninguna alma fuera salva, solo los de su propia casa, pero advertido por Dios sabía que el juicio se acercaba. Sabía que no podía escapar de aquello, pero Dios le proveyó una expiación. Eso me gusta. Dios abrirá un camino. Dejen que eso penetre muy profundo, no importa cuál sea el problema. Dios dará una salida. En la Biblia se le llama Jehová Jireh. Y Jehová Jireh significa el Señor proveerá. Amén. Me contenta mucho en esta noche saber que Él todavía es Jehová Jireh. No importa cuáles sean las circunstancias, Dios dará una salida. Abrirá una vía de escape. Satanás podría acorralarlo a usted con un cáncer, pero Dios abrirá una vía de escape. Satanás podría mantenerlo debajo de un vehículo, pero Dios abrirá una vía de escape. Satanás podría quitarle su familia, pero Dios abrirá una vía de escape. Dios tiene una salida.